de ayer les comentaba justamente de algunos de estos ejemplos en donde el sincretismo o todas estas relaciones tan interesantes que tenemos con partes de culturas milenarias, con partes de una moral judeocristiana, con partes de elementos que a veces ni siquiera nosotros como mexicanos somos mismos de comprender, pero que ahí los tenemos, pues obviamente también permea o afecta de manera positiva, quizás a veces negativa, tal vez, todo lo que nosotros somos, entendemos o comprendemos como seres humanos de aquí, de este país tan interesante. Aquí la cuestión es, ¿qué es lo que ha pasado o tuvo que pasar con relación a estos procesos históricos, sociales, económicos, también políticos, en donde tuvo que hacerse un espacio en la psicología para venderse, trabajarse, pero sobre todo buscar dar como respuesta procesos que puedan servir más adelante en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas? Fíjense cómo nuestro propio sistema educativo ha utilizado a la psicología para cosas que a veces no tienen, a veces pareciera tanta relación, y cómo esas relaciones poco a poco nosotros se las vamos dando en función a las características específicas de nuestro trabajo. Pero bueno, después de esos siglos de oscurantismo en donde la moral judeocristiana, el miedo, que creo yo es tanto con la culpa, los dos grandes responsables de que existan o hayan existido situaciones tan complejas, y digo tristemente sigan existiendo en la actualidad, pues bueno, al final llegamos a la década de 1820-1830, cuando finalmente México declara su independencia de España. Y es allí en donde esa vida independiente que se buscaba o se veía como una potencia para desarrollar de manera propia nuestras propias soluciones, nuestros propios elementos, pues al final devino en la imposición de un imperio, ¿no? El primer imperio mexicano, en este caso, bueno, por el tercero básicamente sería el de Maximiliano, pero bueno, un imperio en donde al final de cuentas, ya independiente, México se ubicó más en cuestiones de reparar toda esta parte de la deuda social que se tenía con algunos sectores de la población y otros que hasta la fecha siguen recibiendo muy pocas oportunidades en la vida. Y finalmente es en esta década, sobre todo con la influencia que tuvo el positivismo, que la psicología, ya como se veía o se entendía desde esta posibilidad sobre la cual nosotros ya estamos trabajando para hacer que la forma o la intención de descubrir o desarrollar procesos para explicar nuestro mundo finalmente le sirvan de algo a las personas, ¿no? Esa influencia del positivismo entonces da como posibilidad o potencia que específicamente en el año de 1893 un científico, ya saben por qué les decían científicos a unos de los grupos de nuestros amigos, que estaba y ya tenía tiempo. Entonces ahí es en donde se da uno cuenta de que este grupo de científicos basados en esta posición o postura positivista dan como resultado la posibilidad de encontrar espacios en donde la ciencia pueda transformar o cambiar la vida de obviamente la población. Bueno, en 1893 el doctor Ezequiel Sabes fue nombrado el primer profesor de psicología. Sin embargo, la materia de psicología no estaba propiamente instruida como una licenciatura, ¿ok? Él básicamente lo que hizo, y de verdad es algo que al día de hoy se le tiene que agradecer mucho, fue desarrollar o empezar a desarrollar una psicología basada en el mexicano, ¿ok? Una psicología basada en esta forma de mezcolanza tan interesante y única que somos y que nos vemos dentro de nuestro propio microuniverso, de nuestra propia cosmovisión de lo que es el mundo, y que es a veces muy difícil de empatar con otras circunstancias ajenas a nuestra propia realidad. Entonces, a partir de aquí, nosotros lo que hacemos es establecer ya la relación de una obra psicológica en donde se puede establecer pasos o elementos lo suficientemente sólidos para entender qué es lo que sucede en la vida cotidiana de la gente y no llevar a la psicología, como en su momento se utilizaba, parte de la filosofía solo para explicar o desarrollar teorías que a veces pues no eran
a lo mejor tan convenientes para algunos sectores de la población. Ya finalmente en 1902 Enrique Aragón fue quien publica su primera obra de compendio de psicología y es hasta 1919 cuando se funda el Manicomio General de la Castañeda. Este manicomio, porque en realidad no se le podía llamar de otra forma, lo hemos escuchado, lo hemos visto en algunos videos de Facebook o por ejemplo lo relacionamos mucho con un grupo de rock que así se llama o así se hacía llamar, que era La Castañeda, pero más allá del terror o del miedo que pudo haber fundado en muchos de nosotros, La Castañeda se perfilaba para 1910, que era cuando se iba a celebrar los primeros 100 años de vida independiente de nuestro México, que al final de cuentas la celebración se dio de la misma forma como inició la Guerra de Independencia, con sangre derramada. Se esperaba que Porfirio Díaz, a la par de muchas otras obras hidráulicas, hídricas, de caminos, etcétera, pues se fundara en México el primer hospital en toda América Latina que operara bajo un sistema científico, un hospital exclusivo para el tratamiento, manejo y a veces intento de curación de algunos trastornos conductuales, ¿vale? Este primer gran avance que se hace desafortunadamente no duró ni poco más de 70 años. Para 1967, 1968, o sea, poco menos de 70 años, 60 años de haberse planeado, desarrollado y poco menos de 50 de haberse inaugurado, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, pues obviamente con la presión que tenía de todo el mundo, porque iban a ser los primeros Juegos televisados mundialmente en la historia de la humanidad, los Juegos Olímpicos de México 68, pues decide mejor cerrarlo. Él no se quiso arriesgar de que los periodistas del mundo, ya saben, periodistas son bien metiches y vienen a criticar todo lo de la casa, ¿verdad? Pues, ¿cómo iban a ver un manicomio en donde se trataba de manera inhumana a los seres humanos? Lo que se esperaba o se estimara fuera un hospital, pues moderno y con todas las más representativas y últimas técnicas o tecnología de la época para el tratamiento de estos desórdenes conductuales, es finalmente cerrado. Otros hitos históricos es en 1928 cuando se funda por primera vez en un lugar público de educación o instrucción profesional, en este caso la UNAM, la Escuela de Psicología, perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras. Ojo, y aquí es en donde yo creo que muchos de nosotros tal vez respondamos esa duda de por qué aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo son como más enfocados a la salud de las personas, ¿no? Y no solo la salud mental o la salud emocional, sino en general la salud. Bueno, la psicología, insisto, desde sus bases teóricas, filosóficas y epistémicas, tiene una relación directa con la filosofía. De hecho, ustedes recordarán la manera en la que se divide a la filosofía para entender al hombre, ¿cierto? ¿Ya lo vieron? Creo que no. Ok, la filosofía de la que hemos hablado mucho, de la que hemos estudiado mucho, deviene de dos sufijos griegos, filia, que significa amor o apego, y sofía, que significa sabiduría. Para entenderla, la filosofía se divide en tres grandes ramas: la filosofía del ser, la filosofía del conocer y la filosofía del actuar. Ajá. Conocer y actuar, ¿ok? Actuar, ¿vale? Para su estudio o para su división encontramos algunas áreas que son muy importantes para el estudio de lo que es el hombre o de lo que hace el hombre. Ajá. Por ejemplo, para la filosofía del ser tenemos la ontología o la teoría del ser. Para el conocer tenemos la epistemología, la lógica. Y en el actuar tenemos a la ética, a la estética. ¿Cierto? Ok. ¿En qué lugar la psicología podría caber? Bien, en su momento, desde los clásicos, a la filosofía se le acercó la psicología para tratar el área del ser, o sea, quién es el hombre y qué es el hombre desde dentro, lo que ya revisamos la primera semana de clases. Después, sobre todo en el Renacimiento,
a la psicología se le orilló, se le llevaba más hacia el campo del conocer. ¿Cómo es que nosotros, a partir de esas experiencias sensibles, podemos llegar a reconocer el mundo o incluso la misma existencia de Dios, de acuerdo a los trabajos de San Agustín de Hipona o bien algunos preceptos de Santo Tomás de Aquino? Pero finalmente, y sobre todo ya a finales del siglo XIX, la psicología se llevó más al campo del actuar, ¿ok? O sea, hacia la conducta. Recuerden, la psicología junto con la estética y la ética nos hablarían del comportamiento y la explicación del comportamiento del ser humano. Sin embargo, hasta el día de hoy, la psicología sigue muy de cerca o sigue muy pegada o ligada a las áreas del ser o del conocer. De hecho, algunas teorías como el psicoanálisis se enfrascan, justo como lo que estuve dejando de tarea en estos días con el cuadro, se enfrascan a explicar el hombre desde una función de su yo, ¿no? Desde el ser. Otras, como la de Jean Piaget, se basan a trabajar la psicología como una función cognoscente, ¿no? Y otras, como el conductismo, se basan en el actuar. Ojo, pero todo esto deviene de la filosofía, ¿eh? Ahora, es por eso que hasta hace algunos años la filosofía había adoptado a la psicología, como en el caso de la UNAM, y no es hasta 1950 que se funda por primera vez la Sociedad Mexicana de Psicología. Para 1958 se crea como tal el plan de estudios a nivel licenciatura, o sea, psicología por fin iba a ser reconocida como una carrera que otorgaba un título y una cédula para el ejercicio profesional de y obviamente en esta época estaba más enfocada a dos cuestiones. Si ustedes ya hicieron su lectura, esas dos cuestiones son el área clínica, ¿y cuál era la otra? El área laboral. Y siempre en el medio, y no menos importante, teníamos el papel de la psicología en la educación. De hecho, algunos sistemas, como el sistema normalista mexicano, pues obviamente tiene una relación muy fuerte con la psicología. Incluso al día de hoy, se tiene que trabajar toda esta parte desde esa postura, desde esta visión. Pero bueno, para 1956 se crea y se consolida el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación de Psicología y se crea la revista con el mismo nombre. Pero no es hasta 1959 cuando se funda como tal la carrera de psicología en la UNAM. Sin embargo, los estudios de posgrado como tal en la Universidad Iberoamericana, una universidad privada con bases religiosas, aprueban las mismas especialidades que tenía la UNAM utilizando parte de su programa de estudios. Ojo con esta es una fecha importante. Es en 1965 cuando la Universidad Veracruzana, una universidad autónoma hermana de nosotros, da la primera carrera de la psicología con un currículum o una base conductista, separándose de todos esos sistemas mentalistas o subjetivistas de las cuales, bueno, pues ya hemos hablado en otras ocasiones. Y es en donde funda el primer centro de especial para niños con retardo. Salteluc, para 1965, ya investigadores de la Universidad de Yucatán tratan de desarrollar un estudio basado en la psicología del mexicano. Y bueno, ahí viene un libro del cual vamos a hablar más adelante. Pero bueno, esa es la historia a grandes rasgos de la psicología en México. Es una historia convulsa, es una historia compleja, pero sobre todo es una historia muy interesante porque somos nosotros, al igual que en muchas otras áreas, permítanme tantito, una mezcla de muchas cosas, ¿ok? Yo les comentaba, oiga, profe, ¿por qué usted tiene como una idea de psicología y otros profesores que tuve traen como otra? Bien, se debe esencialmente a dos cosas. Uno, y aunque no nos gusta aceptarlo mucho, pues nosotros somos producto de la escuela, del proceso, y esto en palabras de Emilio Tenti Fanfani, la reproducción que hace un programa de estudios en nosotros, pues obviamente nos va a formar, pero también nos va a dar o a generar ideas que son muy convenientes o muy propicias en función a las cualidades sobre las que nosotros estamos o queremos trabajar el ejercicio profesional de nuestra carrera. ¿Qué quiero decir?
que hay universidades que tienen todavía la psicología como en el campo de las ciencias sociales. Un ejemplo de ello es la UAM. Uh-huh. Hay otras escuelas en donde todavía hay una tradición un poquito filosófica que poco a poco se ha ido cambiando, obvio, por el avance o las nuevas investigaciones o desarrollos comunicacionales que a nivel mundial podemos ya tener más en contacto con la psicología, y han ido cambiando, por ejemplo, de la versión o función psicoanalítica, en donde una escuela de repente tenía toda esa bandera y cambia a ser conductista, cambia a ser ahora, por ejemplo, la UNAM le está pegando mucho a esto del conductismo y las neurociencias, y entonces es allí donde nosotros surgimos, ¿ok? Como profesionales de la psicología. Por otro lado, y también es innegable decirlo, las escuelas normales, centros de educación normal o colegios normales que sí saben lo que es el normalismo, ¿no? Es cuando vas a estudiar una carrera en donde puedes ser maestro, ¿ok? La Normal Superior de México, que es la universidad que a mí me da mi título de maestría, es una escuela que se encarga justamente de desarrollar estudios relacionados con esta parte que tiene que ver con los procesos de desarrollo. Uh-huh. Entonces, bajo esta situación, nosotros entenderíamos que de repente, y sobre todo ya en la década de los 60s o los 70s, la psicología se hizo muy popular, no tanto porque hubiera una relación directa con un proceso formal o una investigación formal, sino porque los libros, las películas, las novelas, y digo novelas escritas, no las telenovelas, ajá, de repente popularizaron muchísimo esta carrera, ¿no? Y entonces, sobre todo, ya en la década de los 60s y los 70s, en donde ya se apertura más la educación superior, pues mucha gente quería estudiar psicología, sobre todo un gran número de sus primeros estudiantes pues estaban como más enfocados al campo clínico. Al día de hoy todavía vemos a muchas personas que traen esa escuela y la defienden y son excelentes en el desarrollo de sus propios modelos, métodos o sistemas. Pero la psicología da un vuelco, sobre todo entre la década de los 80s y los 90s, en donde el uso de la tecnología, por ejemplo, para desarrollar algunos modelos estadísticos basados en la teoría de respuesta al ítem, en la teoría general de los test, pudieron facilitar o hacer de alguna manera mucho más práctica, no sencilla, la evaluación o el conocimiento que se puede hacer de un sujeto en función a una estructura ya formal basada en un instrumento X, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa con la psicología en México en la actualidad? Dos procesos bien interesantes. Por un lado, se ha formalizado y se ha intentado mantener o generar una relación directa con el entorno en el cual nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Y todas las características que tiene nuestro querido y amado país. Pero México es un país de muchos contrastes. Ajá. Los contrastes con los que nosotros vivimos pueden ser tan absurdos como en el hecho de que aquí donde tú estás, más o menos, en la zona, tienes a poco menos de una hora una de las zonas económicamente activas más fuertes del país. Es más, está cerca de las zonas en donde el metro cuadrado se cotiza en cientos, si no es que en miles de dólares. Y estoy hablando de la delegación o alcaldía Miguel Hidalgo y la colonia Polanco, ¿no? Si has alguna vez transitado por la calle de Presidente Mazarik, recordarás que hay tiendas súper exclusivas o restaurantes súper exclusivos, y es increíble que a menos de 2 horas de esa colonia o de esa zona, entrado hacia acá, hacia el Valle del Mezquital, se encuentren las zonas más pobres o más abandonadas de nuestro país. Solo es un ejemplo de lo contrastante que puede llegar a ser México, ¿no? Y de todo lo que México es o no es o representa que es, pero a veces nosotros entendemos que es. Entonces, imagínate lo difícil que es para un país como el nuestro, para nuestro México, encontrar, formar o desarrollar profesionales que puedan atender esas necesidades sin creer que desde el microuniverso, desde donde ven o intentan observar el mundo, pues es prácticamente igual, ¿no? Es como decir que hay gente que cree que la tierra es plana. Hay gente que dice, ay, ¿a poco todos los mexicanos les gusta Pancho Villa y usan caballos y sombreros y hay cactus? Pues obviamente no. En el desierto de San Luis, en el desierto de Chihuahua, en el desierto de Sonora, por supuesto que puedes encontrar esos climas, ¿no? Esos biomas.
Pero si te vas a Chiapas, te vas a Tabasco, te vas a Oaxaca, vas a encontrar cosas totalmente diferentes. Lo mismo los seres humanos, lo mismo las personas. A México lo han dividido, por ejemplo, los del norte, los del centro y los del sur. No hace muchos meses se hace un comentario quizás desafortunado, pero también muy real en función desde esta óptica desde la que mucha gente quiere ver el mundo, quiere ver México, y un candidato hoy gobernador electo del estado de Nuevo León decía que pues el sur no hace nada, ¿no? O sea, todos los estados del sur son pobres porque quieren y están ahí todos fregados, pero pues no hay bronca, México deja que el norte trabaje, deja que Sonora, Chihuahua, Nuevo León sobre todo y Tamaulipas le metan a la industria, todo al fin que ellos van a ser los salvadores del país. Y digo que es un comentario desafortunado, pero a la vez no, porque al final de cuentas, eso es lo que este chico ve, este gobernador electo, o cuando dijo que él conocía gente que con 50,000 varitos la llevaban a todo dar y pues eran felices, ¿no? Y tú dices, güey, o sea, un sueldo de 50,000 varos, pues necesito tener mínimo una gerencia para poder alcanzar. Como psicólogo, pues un sueldo de ese tipo, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta de que en realidad él no tiene la culpa, ni lo hace quizás de una manera malintencionada, sino que es la parte de la realidad que a él le toca ver, que a él le toca vivir. ¿Ok? Bajo este, bajo este punto, bajo esta óptica, imagínate lo que pasa con la psicología. ¿Uh? A mí me encanta comentar esta anécdota. Estábamos haciendo prácticas de campo antes en el plan 99, el plan previo al que ustedes están cursando en la actualidad. Teníamos que hacer prácticas de campo de cuarto a séptimo y octavo y noveno prácticas profesionales y servicio. Prácticamente más de la mitad de la carrera nosotros teníamos una unidad receptora en donde podíamos ir puliendo algunas habilidades. Pero bueno, estábamos en un lugar y había una persona en cama, postrada en cama, y no nos querían recibirnos. Todavía en aquel entonces, entre el año 2001, 2000, había cierta reticencia a los estudiantes de psicología de la universidad, porque para empezar, pasaron como 10 años para que la gente más o menos se enterara de que existía ya la carrera de psicología en la UAEH. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero lo que sucede es, esta doctora nos decía, ok, psicólogos, ¿verdad? Sí, bueno, ok, vengan, a ver, hagan su trabajo. Y nos lleva a un área en donde está una persona, creo yo, en terapia intensiva, porque tenía un respirador artificial, estaba conectada como a 2, 3 máquinas, y le dice, adelante psicólogos, hagan su trabajo, hagan su proceso. Entonces yo entiendo la indirecta, ¿no? Dices, güey, o sea, ok, déjenme chambear, ya entendí, mándenme a sacar copias, no hay bronca, ¿no? Y una compañera se acerca a esta persona y le dice, ¿cómo se siente? Obviamente esa persona no podía ni hablar, ni moverse. Probablemente le escuchó, o en el mejor de los casos le escuchó, pero créeme que no fue una experiencia muy agradable. ¿Por qué? Porque hay muchas personas allá afuera que tienen una idea de lo que haces o harás tú cuando seas un profesional de esta carrera. Y esta idea o estas ideas que tú también puedes traer se generan a partir más de la televisión, del Netflix o de las redes sociales que de una verdadera capacidad de interés o asombro sobre lo que hace la psicología. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es en donde nosotros de repente nos quedamos varados en esta situación que muchas veces no es como tan fácil de escribir o de describir. ¿Qué es lo que hace la psicología en México? ¿Cuál es el contexto de la psicología en México? Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos otra razón. Hay escuelas de las que ya te he hablado, en donde tú pagas por estudiar, escuelas particulares, en donde dicen ofertarte becas, pero solo te dan descuentos de lo que originalmente se supone tendrías que pagar. Es así como lo de las cocas, ¿no? Cocas a 29 pesos, llévese 2 por 68. Y dices, órale, qué ofertón, ¿no? En fin, no, al final yo creo y soy un firme convencido de que no hay malas escuelas. Una escuela pública, una escuela particular, una escuela autónoma va a ser buena en función a la calidad de maestros y a la calidad de alumnos que ella tenga. Cualquiera. Puedes estar en la escuela más cara de el Harvard mundial y ser un mal estudiante o tener pésimos maestros. Como puedes estar en la universidad más patito, chafa o con peor fama la que tengas y al final de cuentas ser un excelente profesional juntándote o relacionándote con profesionales del mismo campo, ¿me entiendes? Pero bueno, ¿a qué voy?
Que en México la educación, sobre todo después de los 90 o a mediados de los 90, se hizo un negocio muy lucrativo. Ujú. Al grado tal que eso ha generado ciertos problemas en función a la cantidad impresionante de profesionistas que tenemos y a la poca capacidad de empleabilidad que estos llegan a representar. Pero bueno, ¿por qué digo que es la segunda vertiente, considerando que la primera es en México no sabemos bien qué onda con la psicología? Bueno, la segunda es que la psicología a nivel educativo se volvió un negocio. Y entonces muchas escuelas particulares que al día de hoy pueden abrirse en cualquier municipio, región o lugar donde tú vives, te va a ofrecer siempre tres carreras básicas: derecho, administración y psicología o algo relacionado con la educación. Y esto no porque como nosotros, o en nuestro caso, haya estudios de efectividad, estudios de planeación, estudios de pertinencia, de factibilidad, de pertinencia de una carrera para que tenga impacto, sino que ven que es negocio y que siempre tienen gente y esas son las carreras que van a abrir. Entonces llega un punto en el que de repente, obvio, siendo también la educación uno de los principales campos de laborales de muchos psicólogos, pues empiezan a generarse ideas o formas o estructuras muy complejas basadas más en cumplimiento de un capricho económico de una verdadera necesidad social. Hasta aquí. Vemos, comprendemos, de manera muy general, porque esto lo profundizarán en la materia de historia de la psicología. Por cierto, ya en la carpeta les dejé un documento que sin duda alguna podrá o tendrá que servirles mucho, pero a mí lo que me interesa llegar es a este punto. ¿Cómo está México? ¿Cómo es México al día de hoy? Política, social, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Dafne. Yo digo que es em, pobre en todos los sentidos, porque políticamente, pues estamos mal en corrupción y solamente, no solamente en corrupción, sino también en la sociedad, porque luego somos pobres en conocimiento. Y Ok, esto ok, ok. causa las, los debates y las Bien. diferencias entre toda la sociedad. Esto es lo que encontré en la web. Ah, apachurré un botón que no era. A ver, fíjese lo que dice la señorita Daphne. Y es algo muy real. México es un país pobre, efectivamente, o en tercer mundo, o para que no se oiga feo, es un país en vías de desarrollo. Ujú. ¿Quién tiene la culpa de que México, después de 1821, no sea la potencia que al día de hoy es, por ejemplo, Japón después de una guerra mundial y perderla, Alemania después de una guerra mundial y super perderla, China, Estados Unidos, mismo Brasil aquí en Latinoamérica? ¿Por qué México está así? ¿Quién tiene la Por culpa? nosotros mismos, por la sociedad. Ah, no, yo no había nacido en aquella Nosotros, época. Ah, bueno, yo digo que la sociedad como tal porque nos dejamos engañar bien, fácilmente. bien, bien, bien. Hay una fórmula bien fácil, que ya me dirán en qué estados llegan a aplicar, en donde si tú sumas pobreza más ignorancia, más miedo o terror, tienes la fórmula perfecta para mantener sometida o controlada una población, una colonia, una familia, un país entero. Adelante, Pati. Pues un factor muy importante, profe, y que no muchos queremos aceptar es que somos perezosos. Ok. No nos gusta el capacitarnos, el prepararnos para evitar que seamos engañados, como dice la compañera. Yo he tenido la oportunidad de asistir a unas conferencias por parte del programa de educación médica continua a las que Uh-huh. asiste mi esposo, y un médico exponía precisamente esto, porque en los estados más pobres existen más problemas de salud y muchos más problemas de salud emocional. Ok. Entonces daba estas estadísticas. Uh-huh. A nadie de todos los que entrevistaron, digamos que de 100 personas, nadie mostró interés por la lectura. Se les hizo la invitación para que acudieran a talleres y si acaso fueron 3 personas de esos 100 que invitaron, porque tienen más la mentalidad de es que el gobierno nos tiene que apoyar, a decir Uh-huh. yo tengo que esforzarme para salir adelante por mis propios medios.
Bien, ok, y me quedo con algo que usted dice, pero también nos quejamos, ¿no? O sea, nos quejamos de, este país, este gobierno, el AMLO, el PRI, así, ¿no? Ok, bien, va por allí. Dafne. También se podría decir que somos conformistas porque por decir, decimos que no estamos tan mal Ujú, o podremos decir también que pues si ya nos robó alguien, o sea, un presidente que no nos robe otro y así, ok. pero nunca dejamos de quejarnos, o sea, nos quejamos, pero no hacemos ningún cambio, siempre le cargamos por decir una responsabilidad a una persona. Ujú. Así como, es que el presidente es bien malo, es bien gandalla. ¿Y por qué? Pues porque no me da dinero, así de güey, o sea. El dinero que él se supone administra no es de él, es de todos, es tuyo. Pues si es mío, entonces no le voy a pagar impuestos. No, o sea, no va por ahí. Valeria. Sí, yo también pienso que es porque estamos esperanzados a que alguien más resuelva lo que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, la búsqueda de trabajo, la Ujú. escuela, problemas sociales, problemas políticos. Siempre estamos esperanzados a que alguien más diga, no, pues yo te pongo esta solución y si quieres la aceptas y si no, pues también. Ok, bien, vamos en psicología social, cuando estemos en ese tema, vamos a retomar esta conversación porque en realidad hay cosas bien importantes ahí, o sea, nos quejamos, pero ¿quién nos enseña a quejarnos? Somos flojos, pero ¿quién nos enseñó a ser flojos? ¿No? Se supone, o bajo una lógica positivista, que pues por ejemplo, si mis bisabuelos no tenían instrucción básica, mi abuelo apenas tuvo instrucción primaria, mi madre tuvo instrucción media superior, yo tengo instrucción de licenciatura, quizás mis hijos puedan aspirar a un posgrado, ¿no? O a lo mejor, si mi abuelo tuvo una licenciatura y mis padres un posgrado, pues yo tengo que a aspirar a algo más, ¿no? Pero parecía que hay límites y así como si fuera el Monopoly o el turista mundial en donde ya ganaste todo, entonces listo, no, pues vuelves a empezar o no sé. Patricia. Exactamente por ese tipo de pensamiento, profesor, en donde se supone que a veces los gobernantes crean los famosos apoyos o programas de apoyo para el desarrollo social, es que se fomenta más esa pereza, porque yo muchas veces he escuchado a las personas que dicen, no, ya para tal fecha me llega el apoyo de fulano programa, Ujú. y están atenidos a que el gobierno los mantenga y no les gusta esforzarse por progresar por sí mismos. Y aparte de, nos falta también mucho estímulo. Muchas veces el Bien. modelo a seguir de la familia, de los padres, yo hablo en mi caso, Ujú. yo quería estudiar y mi papá muy a la antigua, no, porque eres mujer y al rato te vas a Ujú. casar y lo vas a aprovechar. Ese es un factor Sí, muy, por muy supuesto. importante y sobre todo, y luego más que se hace como que en comunidad. Mis hermanas decían, ¿por qué nosotras las mayores no estudiamos y tú sí vas a estudiar? ¿Sabes Sí, qué? Que te claro, quedas claro. a trabajar. Ajá. Sí, a veces también, y digo, eso es gacho porque yo creo que es inherente a todo ser humano, ¿no? La envidia. O sea, ¿por qué tú sí y yo no? Pues porque yo le eché ganas, yo me esforcé, yo hice esto, yo pregunté, yo me metí, yo investigué. Ay, no, qué hueva, o sea, no te lo mereces. Entonces dices, vaya, eso está extraño, ¿no? Abigail. Sí, bueno, retomando la idea de mi compañera Patricia, yo en algún momento yo platicando así en familia, Ujú, comentábamos que muchas veces los mexicanos, o no solamente los mexicanos, sino pues en distintas partes del mundo, ujú, eh, que solemos ganar más de lo que ganamos. Y de eso me di cuenta porque como usted lo menciona con el turista mundial, nosotros nos ponemos a jugar aquí en la casa y ujú. queremos estar comprando y comprando propiedades aún sabiendo que ya no tenemos dinero, pero preferimos hipotecar Claro. casas, hipotecar propiedades y todo para poder seguir comprando. O sea, es la avaricia de la gente prácticamente. Avaricia. Bien, me gusta esa palabra. Pero bueno, vuelvo al punto. ¿Por qué estamos hablando de México y de esta fórmula tan aberrante que es ignorancia más pobreza más miedo o terror? Hablemos de la pobreza no como un estado económico, que sí lo es un indicador básico de la economía.
hablemos de la pobreza en función a la actitud. Hay actitudes pobres. O sea, hay personas que piensan, que sienten y que actúan como pobres. Ajá. Ojo, y no estoy diciendo que son pobres porque quieren, que porque no le echan ganas, que ahí está la solución, porque sería casi lo mismo que hablar del coaching o de la ley de la atracción. Yo creo que sí hay responsabilidades importantes tanto de organismos internacionales, organismos nacionales, pero también muchas responsabilidades de nosotros y no pienso ni hablar más de ello ni discutirlo. Pero sí hay algo que me llama la atención y en donde seguramente la psicología puede inferir positivamente en cuanto a un cambio. Ajá. Michelle, Yael, ¿andas por ahí? Sí, sí, acá estoy, profe. Vientos. Michelle, ¿tú cuándo vas al dentista? Cada 6 meses, Cada 6 meses. ¿Por qué? porque él mismo me lo dice, que tengo que ir a revisión o a que me chequen los dientes cada 6 meses. Ok. Julisa Cruz Colín, Mande, profesor. ¿cada cuánto va usted al doctor? Cuando me siento enferma, Claro. ¿Y qué le dice el doctor cuando va usted a verlo porque se siente enferma? que hay que revisarnos en un determinado tiempo. Ok. Hablemos de costo-beneficio. Ujú. Hablemos, por ejemplo, de la cuestión del joven Michel. Ah, ¿cuánto cuesta aproximadamente solo una consulta de revisión de rutina de un dentista? 200, 300, 400, quizás 500 pesos, ¿no? En lo que te revisa tus dientes, te dice, mira, esta muela te la tienes que cuidar, lávate más, así. Y generalmente nosotros, si nos lavamos los dientes 2 o 3 veces al día, utilizamos el dental floss, todo el hilo dental, y tenemos una salud bucal lo suficientemente buena, estaremos pagando a razón de desde 600, 400, 400, 800, desde 800 a 1000 pesos al año por revisión. Cuando tú vas al dentista porque ya te duele mucho la muela, esa pieza prácticamente está en riesgo de perderse y lo que te va a cobrar va a ser más de lo que tú hubieras pagado si hubieras hecho una revisión. Ya no digas las dos que hace el joven Michel, una al año. Lo mismo con la salud, ¿no? Ay, me duelen mucho mis riñones, ay, me duele mucho mi estómago, ay, oiga, pero deje de tomar la Coca-Cola, oiga, ya se me bajó el azúcar, ay, ya se me subió el azúcar, oiga, deje de comer tortillas así. No, pues yo ya viví, yo a mí nadie me va a cambiar. Fíjate lo que te estoy diciendo, anda por ahí, Saraí. A mí nadie me va a cambiar. Yo ya lo que aprendí, lo aprendí desde chiquito y es mi costumbre y es mi hábito. Soy así y así me moriré, como dice la canción de El Vale o de José José. Entonces, bueno, regresando al tema. Ahorita vamos a ir hilando todas estas cosas. ¿Por qué el mexicano en promedio, como dicen ustedes, el mexicano, siempre hablamos como en tercera persona, no, es que el mexicano, güey, como si fuéramos gabachos o no sé. ¿Por qué en México tenemos esas malas actitudes? ¿Creen que se deba, por ejemplo, al nivel educativo? No, yo digo que es más como la ignorancia, ¿no? ¿El qué? Porque, date cuenta, yo le comenté a mi familia que iba a estudiar psicología y me decía que para qué él iba a pagar a una persona ajena si él a lo largo de su vida ya había, pues conocido muchos aspectos, que decía que él se conocía mejor que nadie y para qué él iba a pagar a un desconocido. Que pues él ya, en lo que nosotros íbamos, ellos ya venían de regreso, o sea, como que sienten que ya lo saben todo y no se retroalimentan, o a veces somos muy ignorantes en muchos aspectos, porque por decir, somos buenos para pagar, por decir, diferentes cosas, por decir, como cuando hacemos una reunión, ¿no? No queremos poner para la comida, pero ¿qué tal para la bebida? Oh, sí. Y así, o sea, somos ignorantes en muchos aspectos, pero también no nos gusta admitirlo o nos enojamos o así. Bien, ok, me parece excelente. Ese es algo muy bueno, Dafne, buena idea.
igual a mí, ¿no? Cuando yo les dije, ¿saben qué? A ver, ya vas a estudiar, ¿qué vas a estudiar? Medicina, filosofía de plano lo descarté cuando fui a la facultad, derecho o qué. Digo, quiero estudiar psicología. No, ¿cómo es posible? Es más fácil que te contraten como abogado para que saques a alguien que bien briago chocó contra un poste, a que te hablen para resolver traumas de la infancia. Y dije, no, pues yo tengo otra idea de la psicología. Yo desde la prepa, gracias a mi maestro Luis Vázquez García,